Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a trabajar con el teorema de Tales. Yo después en descripción les voy a escribir bien qué es lo que dice el teorema de Tales. El teorema de Tales habla de que si tenemos tres o más paralelas, fíjense, yo acá tengo tres paralelas, acá tengo tres paralelas, fíjense, después se los voy a mostrar bien, ¿no? Fíjense que acá ya tengo cuatro paralelas, ¿sí? Lo único que le cambié es lo giré el gráfico, pero fíjense que yo acá tengo cuatro paralelas. Bien, entonces el teorema de Tales dice, si tengo tres o más paralelas, los segmentos de una de ellas son proporcionales a los segmentos correspondientes de la otra. Esto que parece como un trabalenguas, lo vamos a ir explicando de a poco. Bien, ¿qué quiere decir los segmentos de una de ellas? Fíjense que dentro de esta recta vamos a tener por lo menos dos segmentos, ¿no? Si tengo tres rectas voy a tener dos segmentos, si tengo más rectas voy a tener más segmentos. Entonces, si yo armo una razón, ¿sí? Si yo armo una razón entre ellos dos, siempre recuerden eso, que en la misma fracción tienen que estar los segmentos de la misma recta. Entonces, fíjense, en la misma recta está este y está este. Quiere decir que yo, esos dos, como están en la misma recta, los voy a poner en la misma fracción. ¿Sí? 3 centímetros y 5 centímetros. ¿Qué me dice el teorema de Tales? Que son proporcionales, o sea que podemos armar una proporción con los segmentos correspondientes de la otra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en la otra vamos a armar también la misma fracción, pero con los segmentos correspondientes. ¿Qué quiere decir? Y los que están a la misma altura. Por ejemplo, si yo arriba puse el 3, del otro lado voy a poner el que está a la misma altura del 3. O sea que vendría a poner el 9. ¿Sí? Y 9 centímetros. Bien. Y abajo yo puse el 5 centímetros. ¿Quién está a la misma altura del 5 centímetros pero en la otra recta? La X. ¿Sí? Bien, siempre vamos a tener una X. Este es el ejemplo más sencillo. Vieron que yo siempre empiezo con tranqui, después lo voy complicando. Bien, una vez que tenemos armada la proporción, recuerden, siempre en la misma fracción los segmentos que están en la misma recta. ¿Se ve? Bien. Entonces, una vez que teníamos eso, ¿qué hacíamos? Aplicábamos la propiedad fundamental de las proporciones, que ya lo expliqué en otro video, ¿sí? Esto por esto es igual a esto por esto, ¿sí? El producto de los extremos es igual al producto de los medios. ¿Qué quiere decir? Que me va a quedar que 3 centímetros por X es igual a 9 centímetros por 5 centímetros. Si nosotros estuviéramos en la escuela, yo acá les enseñaría a trabajar porque centímetros por centímetro se suman los exponentes, me quedarían centímetros cuadrados y todo. Como estamos en esta situación de cuarentena y no quiero complicarles la vida, lo que vamos a hacer es trabajar sin los centímetros. ¿Está bien? No, no está bien. Habría que trabajar con las unidades, pero dada esta situación vamos a trabajar así. Bien, ese 9 quedó feito. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descubrir el valor de X. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Como una ecuación común, ¿no? Resolvemos 9 por 5, 45. El 3 que estaba multiplicando a la X lo voy a pasar dividiendo, si quieren así, si quieren con forma de fracción. 45 dividido 3 da 15. Y ahora sí le agregamos los centímetros. ¿Sí? Solamente en este ejercicio solamente tengo que sacar el valor de X. ¿Por qué? Porque a mí siempre el problema me va a decir encontrar la medida de los segmentos que no conozco. Acá hay un solo segmento que es justo X y yo ya saqué que X vale 15 centímetros, ¿sí? Bien, vamos a ver uno un poquito más complicado. Bien, fíjense que yo acá, bueno, después les voy a enseñar un poquito esto de la notación. T y T' son transversales, quiere decir que hay dos rectas que cortan a las paralelas, ¿sí? Esa rayita que ven ahí se nombra como T', ¿sí? Bien, A paralela a B paralela a C, ¿sí? Si no fueran paralelas no podríamos aplicar el teorema de Tales. Fíjense que las rectas yo las nombro con mayúscula, ¿sí? Fíjense que tanto la recta A, la recta B, la recta C, la recta T y la recta T' las marqué con mayúscula. Los puntos van con minúscula, fíjense que AB, ¿sí? A, B, C,
D, E y F son puntos, ¿sí? O sea, serían los puntos donde cortan las rectas. Y para nombrar segmentos, por ejemplo, si yo nombro el segmento AB con una línea I, ¿sí? Fíjense que tiene como principio y fin. ¿Qué quiere decir? Que empieza en el punto A y termina en el punto B. Quiere decir que el segmento AB en este caso sería este naranjita, que es el que mide 3 centímetros, ¿sí? Eso es una forma de acostumbrarnos a hablar bien, ¿sí? Bien, vamos a hacer este un poquito más complejo y después vamos a hacer otro video que se complejiza un poquito más. Bien, vamos a ver este. Recuerden que los que están en la misma recta tienen que ir en la misma fracción, ¿sí? Muy bien. Entonces, fíjense, acá, ¿vieron que acá yo les daba los datos en el dibujo? Bueno, ahora se los doy aparte, pero es lo mismo, ¿sí? Si quieren ustedes lo pueden escribir acá. Bien, fíjense, T y T' son transversales, recuerden que son rectas, van con mayúscula. La recta M es paralela a la recta N y a la recta P. Y después me va a nombrar segmentos. Ven que me nombra el segmento FG. ¿Cuál es el segmento FG? Y el que empieza en F y el que termina en G. O sea que sería este. No es necesario, pero el que se da cuenta más fácil, si quiere este 2x menos 8 centímetros, si lo quiere copiar acá, puede copiarlo ahí. Para mí es mucho lío, pero no hay ningún problema. Fíjense, después que me dice que el segmento GH es 3x menos 5 centímetros. ¿Sí? GH, acuérdense, empieza en G, termina en H. Después me dice que el segmento IJ es 2 centímetros, fíjense que es este, y el segmento JK es 4 centímetros. Si ustedes ven, es parecido a este ejercicio. ¿En qué es lo que difiere? Fíjense que acá la X me aparecía una vez sola y me aparecía, vamos a decir así, sueltita. Acá no, la X me aparece con números, ¿sí? Molestándola, digamos así. Entonces, no nos olvidemos lo que habíamos dicho, que al principio que íbamos a armar una proporción, los que estaban en la misma recta iban a ir en la misma fracción, digamos así, que se llama razón. O sea que acá va a ir 2x menos 8 centímetros sobre 3x menos 5 centímetros. Del otro lado escribíamos lo mismo, pero de la otra recta. Fíjense, ¿quién está a la altura de 2x menos 8 centímetros? El 2 centímetros. ¿Y quién está a la altura del 3x menos 5? El 4 centímetros. Recuerden que les pedí que, por estar en esta situación de pandemia, no vamos a trabajar con la palabra centímetros. Y acá vamos a aplicar la propiedad fundamental de las proporciones. ¿Se acuerdan? Esto por esto igual a esto por esto. Quiere decir 4 por 2x menos 8, ahí vamos a hablar una cosa, es igual a 2 por 3x menos 5. Dos cosas a tener en cuenta. Primero, aparecen unos paréntesis que acá no habían aparecido, ¿sí? ¿Cuándo van a aparecer los paréntesis? Cuando yo tengo la X acompañada con otras cosas. Y recuerden que nunca, pero nunca se puede ni sumar ni restar un término que tiene X con uno que no tiene. Quiere decir que esta cuenta no se puede resolver, ¿sí? Si hay cuentas que se pueden resolver, por ejemplo, tienen un 2 por 8, ustedes hacen 2 por 8, 16. Pero en este caso, un término que tiene X con uno que no tiene X, jamás se puede ni sumar ni restar. Por eso le agregamos los paréntesis y ahora vamos a aplicar la propiedad distributiva. Entonces me queda 4 por 2x, 8x, menos 4 por 8, 32, igual a 6x menos 10. Ahora pasamos las x para un lado, los números para el otro. 8x menos 6x son 2x, menos 10 más 32 me da 22. El 2 que está con la x pasa dividiendo. Bueno, lo pongo acá al costado porque no me entra. X es igual a 11. Bien, si ustedes miran el primer ejercicio, cuando yo llegué al valor de X, lo terminé. ¿Por qué? Y porque el segmento era X nada más. Entonces yo ya sé que ese segmento mide 15. Pero en esto, fíjense que los segmentos no es X. Fíjense que en este, el segmento es 2X menos 8. Quiere decir que yo, en este tipo de ejercicios, después voy a tener que reemplazar. ¿Se acuerdan que el FG era 2X menos 8? Recuerden que entre el 2 y la X siempre hay un por, o sea que es 2 por. ¿Cuánto me dio X? 11. Menos 8.
¿sí? El que quiere ya ahí agregarle los centímetros se los agrega. Yo sigo un cachito más sin los centímetros para tratar de que todos me entiendan. Quiere decir que FG me dio 14 centímetros. Recuerden que lo que va a decir el título es encontrar la medida de todos los segmentos, así que todavía me falta la medida de este, ¿sí? Quiere decir que GH, ¿se acuerdan que GH era 3x menos 5? Recuerden que entre el 3 y la x hay un por, la x vale 11. GH es igual a 33 menos 5, GH es igual a 28. Voy a hacer un segundo video para los casos un poquito más complicados. Recuerden que hasta que no doy la medida de los segmentos no termina el ejercicio, ¿sí? Les pongo así por si quieren hacer captura de pantalla.